Buen día, amigos. Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes, precisamente como respuesta a la reacción que muchos de los seguidores tuvieron a la serie de episodios en las que quien les habla junto con Andrea, la doctora en potencia, ahí vamos, tuvimos precisamente en los encuentros anteriores sobre el Satán. Y tengo que confesar que por un lado me sentí sorprendido precisamente por el interés que la gente mostró, incluso quejándose, entre comillas, que les gustaría que fuera de una mayor duración, ¿no? Como exacto, sí. ¿Sí? Pero por el otro lado, también algunos de los comentarios y preguntas mostraron, yo diría, sorpresa y en algunos casos incluso incomodidad por las reflexiones que yo manifesté en los episodios anteriores. Y por eso, después de discutir con Andrea, pensamos que sería esta una buena oportunidad, y precisamente el formato de la conversación, por ahí un poco afinar algunos de los pensamientos implícitos en mis comentarios que, según entendí, a muchos de los seguidores no les quedó claro. ¿Cómo llegamos a esos comentarios? Bueno, la verdad es que estuve revisando todos sus comentarios y los fui, como había dicho anteriormente, los voy clasificando. Y me di cuenta que hay como que un patrón de comportamiento en cómo los videos que subimos, el título de los videos y los comentarios. Y es aquí donde nuestro video, el fragmento de una de las conversaciones que tuvimos, creo que es el fragmento de la parte 2 de nuestro conversatorio. Ahí sacamos un fragmento que se llama Yahvé, tuve envidia de Adán. Y ese, bueno, causó revolución, una, conversación. Yo espero que se hayan hecho amigos ahí entre @mouse y José Luis, porque se aventaron unos como 14 comentarios respondiéndose. Digo, qué bonito que anden, pues que haya vida ahí en YouTube. Y justo Yahvé tuvo envidia de Adán, causó mucha revolución, como lo dije anteriormente. También hubo otros que he estado leyendo, la envidia de Génesis, donde nos agradecen, donde les gusta como lo platicamos. Tenemos ejemplo a Conan 31, yo sé que ese no es tu nombre, pero así te llamaremos de ahora en adelante. Muchas gracias por estarnos siguiendo, por estar comentando. También tenemos a Alfonso Salgado. Tu comentario muy lindo, muchísimas gracias por lo que nos compartes. Tenemos a, José Antonio Díaz, igual muchas gracias. Gremisa, siempre verde. También sé que ese no es tu nombre, pero creemos que te gusta todo lo que tiene que ver con jardinería. Y vayamos ahora sí a las preguntas que están relacionadas con, y las que causaron mayor actividad, que están relacionadas con la envidia entre Yahvé y Adán. Ok. Y quiero empezar con una que tal vez es una muy, muy importante, que nos hace Mari Cielo, que es: no sé quién es usted, pero Dios es único y no puede envidiar al hombre de barro. Entonces creo que podríamos empezar con: Adolfo, ¿quién eres tú? Porque yo entiendo que no es la obligación de todo el mundo saber quién eres tú, y se andarían preguntando cómo, por qué hay alguien que se atreve a hablar de que Yahvé tiene envidias. Ok, pues entonces empecemos de ahí, como punto de partida. Para aquellos que no me conocen, en mi formación académica soy originalmente antropólogo. Me formé en la Universidad de Buenos Aires con el propósito original de ser arqueólogo, pero finalmente me sentí atrapado por los estudios de etnografía, lo que se conoce realmente como el estudio de los pueblos primitivos, y luego me sentí fascinado por el estudio de las religiones.
Eso me llevó luego a emigrar a Israel y después de estudiar antropología y terminar mis estudios como licenciado, hice un segundo título en una maestría de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, especializándome en religiones primitivas y en cristianismo antiguo. Y luego hice mi doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ya en un tema mucho más esotérico para la gente, como es la literatura apócrifa judía, específicamente sobre la estructura y significado del libro de Judith. Paralelamente tengo mis estudios judíos. En Argentina pasé todos los niveles de estudio hasta llegar a niveles terciarios. Y luego comencé en Argentina y terminé en Israel mis estudios rabínicos en los marcos del Seminario Rabínico Latinoamericano. Pero en realidad puedo decir que ese aspecto en mi vida forma parte de mi pasado más que de mi presente. Pero obviamente no tengo ninguna razón para negar esa formación rabínica. Y eso lo digo porque en algunos de los comentarios, algunos me han visto realmente como un evangélico, ¿sí? Como un jesuita. Como un jesuita. Y otra vez, seguramente, por algunas de las ideas que yo manifesté en esos videos. Eso tiene que ver, digamos, a título muy general de mi biografía. Y por supuesto, en los últimos 30 años he sido curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel Jerusalén. Y precisamente me acabo de retirar, jubilándome hace un poco menos de un mes. Bueno, después de esta breve biografía, Sí. creo que ahora vale la pena responder o por lo menos reflexionar sobre lo que esta seguidora afirmaba, y era que mi respuesta supone que no comprendo realmente la esencia de Dios, dado que precisamente Dios es omnisciente y perfecto, ¿sí? Correcto. Y por lo tanto, Dios no puede tener envidia de los hombres, ¿sí? Como sucede en el mundo de los hombres. Espera, también tenemos el comentario de Felipe Reyes, ¿Ok? quien dice: es el reflejo de la ignorancia acerca de los atributos de Dios. Cuando entendamos que Dios es omnisciente, sabio y perfecto, entonces podremos comprender muchos pasajes bíblicos, y obviamente se está utilizando las ideas humanas para entender algo que solo por medio del Espíritu Santo se puede comprender. Mira, yo creo que precisamente en las palabras que vos acabas de leer muestra el hiato, la profunda diferencia que hay entre una lectura teológica de los textos y una lectura crítica, histórica, si quiere, humana de los textos. Y quiero aprovechar esta oportunidad, si te parece, para poder de alguna manera presentar el paradigma según el cual, en mi caso, no solamente es una lectura personal, sino los investigadores leemos los textos. Por un lado tenemos la afirmación que hace la tradición judeocristiana acerca de la condición sagrada de estos textos, como textos divinos, como textos inspirados y que en última instancia reflejan la sabiduría divina. Y en última instancia, por detrás de los textos hay un autor, que es Dios mismo, que ha hablado por medio de los profetas, por medio de los sabios, por medio de los poetas. Estas afirmaciones son afirmaciones que hizo la tradición y que por miles de años ha estado detrás de la exégesis tradicional de los textos, sea la exégesis que encontramos en la literatura de los padres de la Iglesia, en la literatura rabínica, a través de los Talmudim, a través de los Midrashim, o incluso, por ejemplo, en los textos teológicos de pensadores medievales como Santo Tomás de Aquino, o como en el caso del Maimónides, hasta los pensadores contemporáneos, que siguen esta manera de leer los textos. Esa manera, obviamente que es legítima, dentro del departamento de teología, Okay. que
asume o presume ciertos prejuicios, en el sentido de prejuicio, sobre el texto. Es decir, son los fundamentos que guían la interpretación de los textos. Y por lo tanto, si es así, obviamente se supone que Dios es perfecto, que Dios es omnisciente, y por lo tanto cuando hay un texto en donde parecería ser que el texto no responde a esa manera de entender a Dios, sin duda tiene que ver con un defecto humano de no entender la profundidad del texto. Debe haber otra razón, porque el texto, como se presenta, parece oponerse a esos prejuicios acerca de Dios. Okay. Tomemos un caso. Cuando algunos de los seguidores dicen, ¿pero acaso Dios no sabía que iba a pecar Adán y Eva? ¿Por qué? Porque presupone que Dios ya conoce el resultado de la historia y por lo tanto ya sabía que ellos iban a pecar. ¿Acaso Dios quería que pecaran? ¿Por qué Dios no evitó que pecaran? Es decir, nosotros queremos ahora aplicar una lógica teológica a partir de los prejuicios, como dije, teológicos, sobre una lógica narrativa. Lo que yo propongo aquí, y como dije en este caso no soy el único y el primero que lee de esta manera los textos, tenemos que leer los textos de otra manera. Y para eso hay que distinguir metodológicamente algo que parece básico, pero es fundamental. La Biblia hebrea no es un libro en términos conocidos, donde hay un autor que escribe un texto siguiendo un género literario determinado, en donde va desarrollando una historia, como nosotros conocemos en los libros que nosotros leemos. En realidad, más que un libro, a pesar de que lo llamamos o lo vemos como un libro, es más bien una biblioteca. Okay. Que contiene libros que fueron escritos durante más o menos unos 1000 años. Materiales que fueron escritos por autores diferentes, en épocas diferentes, en circunstancias diferentes, en regiones diferentes, y que obviamente son emergentes y son respuesta a realidades que esos autores vivían. Obviamente, mi afirmación es también parte de un prejuicio, que es ver la obra como vemos obras que escriben los seres humanos. Y desde el momento que yo así veo la obra, también tengo que distinguir algo muy básico que existe en esta biblioteca. Esta biblioteca presenta obras que siguen patrones literarios diferentes o géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos prosa, pero no tenemos, por ejemplo, una prosa histórica, como pueden ser los libros de Samuel o los libros de Reyes. Tenemos novelas, como puede ser la historia de José, o tenemos, por ejemplo, la historia de Esther. Y esas novelas tienen elementos de carácter histórico, pero no necesariamente hablan de un suceso sucedido en la historia. De la misma manera que nosotros podemos leer una novela histórica sobre Napoleón, sin necesariamente la historia sea verdadera. Napoleón existió. Las ciudades, los personajes que aparecen en la historia existieron, pero no necesariamente la historia sucedió. Es simplemente un relato ficticio a partir de hechos verdaderos, que podrían haber sido o no, pero no necesariamente la afirmación es que habla de un suceso sucedido en la historia. Okay. De la misma manera, por ejemplo, la Biblia hebrea también está compuesta de estos géneros literarios. Y voy a utilizar por ahí esta imagen que utilizo a veces con mis alumnos. Si yo entro a una librería y busco libros, los libros están catalogados según los géneros literarios. Hay, por ejemplo, ciencia ficción, hay ensayos históricos, hay poesía,
hay novelas policiales, ¿no? Y entonces queda muy claro cuando compro ese libro a qué categoría pertenece ese libro. Pero imaginemos que hay un terremoto y entonces se caen las estanterías y ahora se mezclaron los libros. ¿Cómo sabemos a qué categoría pertenecen cada uno de los libros? ¿Acaso el de ciencia ficción podría ser también parte de la historia verdadera? ¿Acaso los libros de historia no serían más bien una novela histórica? Ahora, ¿cómo sabemos a qué categoría pertenecen? Y entonces, obviamente, para eso tenemos que hacer un estudio más detallado acerca de ciertos rasgos literarios que los géneros literarios siguen, según los cuales podemos establecer a qué género literario pertenece cada uno de los libros. Porque los autores siguen ciertos patrones. ¿Sí? Ok, duda. ¿Quién fue el bibliotecario que decidió que la Biblia hebrea iba a tener ese orden? ¿Y qué sentido tenía? O sea, ¿en qué momento la Biblia hebrea se ordena de tal manera que la tenemos hoy en día así? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál era la...? Mira, Andrea, es una pregunta grande. Ya sé, tenemos poco tiempo. Y tenemos poco tiempo, ¿sí? Y puede ser que tu pregunta nos exija un encuentro o más de uno para hablar cómo se formó la Biblia hebrea. Ok. ¿Sí? Es decir, qué procesos precisamente siguió esta literatura a partir de tradiciones que podemos llamar incluso tradiciones orales, hasta las tradiciones que finalmente se terminaron conformando en unidades literarias, y esas unidades literarias formaron parte de libros, y esos libros formaron parte de las colecciones que hoy llamamos la Biblia hebrea. Pero lo que puedo decir ahora es que este proceso es un proceso que llevó generaciones. Muy probablemente las personas que estuvieron detrás de este proceso probablemente formaron parte de círculos de poder, un poder político, un poder intelectual, personas que eran consideradas y vistas con autoridad para hacer eso, y que finalmente fueron conformando lo que llamamos esa colección, que es el canon de la Biblia hebrea, que es un proceso de siglos, y que finaliza en algún momento para el siglo II antes de nuestra era. Todavía para esos años no hay Biblia hebrea, pero la colección, en lo que es determinar cuáles son las obras que van a formar parte de esa biblioteca, se conformó. Y en algún momento del siglo I, siglo III de nuestra era, esa colección se consideró ahora la colección definitiva del pueblo de Israel. Ese es siglo II, es el periodo rabínico, ¿correcto? Es un momento clave, de otros tantos momentos claves de la historia de Israel, en que Israel, después de la catástrofe, de la destrucción del templo de Jerusalén, y después fundamentalmente del fracaso de la revuelta de Bar Kokhba, Esto es años 70, porque hubo 2 destrucciones del templo de Jerusalén. El segundo templo de Jerusalén, y la revuelta de Bar Kokhba entre los años 132 y 135 de nuestra era, es decir, primer tercio del siglo II, cuando Israel queda al borde literalmente del precipicio, y es cuando el movimiento rabínico se pone sobre sus hombros los destinos de la nación, para poder recomponer a ese mundo que se quedó sin independencia política, sin control de su territorio, buena parte de su territorio, y sin templo. Wow. Ahora hay que recomponer las bases de la nación. Y podemos decir muy sintéticamente que el pueblo de Israel pasa de ser un pueblo templocéntrico a un pueblo librocéntrico. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y entonces, este libro ahora, como dijimos, es el que soporta a la nación. Y de hecho podemos decir, como alguien sabio dijo, que toda la literatura judía, por más de 2000 años, no es más que un comentario de pie de página
de la Biblia hebrea. Porque no importa de qué estamos hablando, si lo del Talmudim, los libros exegéticos, los materiales místicos, la poesía religiosa, el arte judío, todo en última instancia tiene como referencia última siempre la Biblia hebrea. Y ese es el peso que tiene cuando uno habla de estos libros, que habla de los fundamentos mismos de la nación, en lo que conforma al mundo judío y luego judío cristiano, que ve también eso como la mitad de su literatura sagrada, porque la otra mitad es el Nuevo Testamento, y lo que conforma la Biblia para el mundo cristiano, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y obviamente cuando entonces decimos algo que parece oponerse a lo que el mismo texto afirma, obviamente eso crea tensión. Y es lo que encontramos precisamente en estas preguntas. Es decir, ¿cómo puedo decir que Dios tenga envidia? ¿Acaso estamos afirmando que Dios actúa como un ser humano? La respuesta es sí. Pero en esos textos, el Dios bíblico. Es el Dios bíblico que es muy diferente a la idea de Dios que se conforma en el pensamiento judío-cristiano durante miles de años. Porque, por ejemplo, en la filosofía del Maimónides, el gran filósofo de Israel del siglo XIII, XII, cuando Maimónides define la esencia de Dios como el primer motor, que es el que está detrás del universo. Esa categoría es una categoría aristotélica del conocimiento, establecido por el gran filósofo del siglo V, como es Aristóteles, el alumno de Sócrates y de Platón. Digamos, él es el nieto intelectual de Sócrates y de Platón. Y cuando él habla de este primer motor, no piensa en Yahvé, pero los judíos, y en este caso el gran Maimónides, aceptando la verdad de la filosofía aristotélica, toma una categoría griega para entender la esencia del Dios de Israel. Y cuando lo define como motor, significa que es una esencia que no puede cambiar, que no puede tener sentimientos, porque eso es lo que tienen los humanos. Dios no puede tener sentimientos como los seres humanos. No puede haber mutación en la esencia de Dios. Esa categoría filosófica funciona muy bien en categorías, como dije, aristotélicas, pero no es el Dios de la Biblia hebrea. El Dios de la Biblia hebrea es un Dios que siente, que ama, que odia y que también tiene envidia. Dios actúa como un ser humano. Pero para poder entender lo que estoy diciendo, tenemos que entender lo que yo dije, ¿a qué género literario estamos hablando? Puedo, nada más cuando dices el Dios de la Biblia hebrea, quiero poner tiempos, porque en los periodos pensamos, en diferentes tiempos pensamos de formas diferentes, por momentos políticos, históricos diferentes. Entonces, el Dios hebreo es de la edad de hierro, más o menos. Es más o menos entre el 1000 y el 500, okay. Algo así. Ahora, antes de los persas. Antes de los persas. Ahora, muy bien. ¿Qué quiero decir con el Dios bíblico? Es el Dios, o podemos decir, las imágenes de Dios que aparecen en la Biblia hebrea. Porque no hay una sola imagen de Dios. Es decir, el Dios del Levítico no es el Dios de Génesis. Y no es el Dios que aparece en los Salmos. E incluso no es el Dios ausente que se encuentra en el Cantar de los Cantares y en la novela histórica de Esther, en donde incluso no hay ninguna referencia a Dios. Y por eso los antiguos estudiosos buscaban entre líneas a Dios en un texto bíblico que no puede imaginar y entender por qué Dios no aparece mencionado. Entonces, volviendo otra vez al tema de los géneros literarios, ¿cómo entender la historia de Génesis que ha encendido la polémica entre nuestros seguidores? Sí. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta que por ahí parece tonta, pero ninguna persona hizo la pregunta, ¿cómo explicar que la serpiente hable?
¿En qué mundo los animales hablan? Por ejemplo, la Biblia hebrea conoce otro evento en donde un animal habla. Es la historia del profeta pagano Balaam en el libro de Números. Pero el texto bíblico dice claramente, y Dios abrió la boca de la asna de Balaam. Es decir, que Dios lo puede todo. Y Dios aquí hizo un milagro. Desde una perspectiva bíblica es legítimo afirmar eso. En nuestro texto no dice nada sobre la serpiente, que Dios le haya posibilitado el habla. Wow. Significa que incluso en los únicos dos ejemplos que tenemos en la Biblia hebrea, el propio texto bíblico distingue entre uno que es un milagro, y ante eso no tengo lo que decir. Eso depende de la piedad de cada uno, si cree o no en los milagros. Pero el texto dice, Dios hizo hablar al asna, mientras que el texto bíblico en Génesis lo da por supuesto. ¿Y eso por qué? Porque el género literario del cual estamos hablando lo permite. De la misma manera que nadie haría la pregunta ¿por qué en las fábulas de Sopo los animales hablan? Porque es una fábula. Y todos entendemos que en las fábulas los animales hablan. Los hombres en la antigüedad no eran menos inteligentes y más tontos que los actuales. Lo único que ellos no nos explican lo que ellos están haciendo. Wow. Ellos están escribiendo una historia que sigue patrones literarios que llamaríamos propios del lenguaje mítico. Y de tipo de historias como estas, en que los animales hablan o los animales se comportan como seres humanos, los conocemos en otros pueblos. Y no es porque los antiguos eran menos inteligentes y menos sofisticados que los modernos. Lo que sucede es que ellos nos quieren comunicar algo por medio de un lenguaje que a nosotros, cuando no entendemos ese lenguaje, lo desvirtuamos. De la misma manera que cuando nosotros oímos un lenguaje extraño, tenemos que decodificar sus sonidos para poderlo entender. También cuando leemos historias de otros pueblos, tenemos que decodificar sus símbolos. Y tenemos que entender sus categorías mentales. Por eso, si te acordás, en uno de los episodios yo hablé a qué asociaban los antiguos el concepto de serpiente. A la fertilidad. Por ejemplo. A la medicina. Y entonces en ese sentido tiene un sentido positivo. Pero por otro lado, la serpiente era también asociada obviamente con el mal, porque provoca la muerte. Y por eso, por ejemplo, muchos de los animales, o la imagen del animal asociado con el mal, tiene forma serpentina, como lo vimos en el caso de Tiamat. Entonces, cuando hay una historia en donde el personaje es una serpiente, inmediatamente los antiguos entendían de qué estamos hablando. De la misma manera que si estamos en una obra, digamos, con niños, y aparece un pirata, no aparece con el cartel pirata, pero nosotros sabemos cómo el pirata se tiene que ver. Lo imaginamos, por ejemplo, con una pierna de palo, lo imaginamos, por ejemplo, con un ojo parchado, lo imaginamos con una cicatriz y con una cara muy amenazadora. Nadie lo imagina, por ejemplo, de rubio, de ojos celestes, viniendo en un caballo blanco, porque ese es un príncipe. Significa que nosotros tenemos incorporados símbolos culturales, y eso es lo que nos permite entendernos. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros leemos textos después de 3000 años, cuando nosotros ya no formamos parte de esa realidad cultural, y no entendemos los mensajes. Y entonces, ¿qué sucedió a lo largo de 3000 años de comentarios? Que volcaron sobre esos textos muchos mensajes que no tenían nada que ver con el texto original, porque lo que tenían que hacer era oír lo que el texto decía. ¿Y qué decía el texto? Que una serpiente habla, pero habla no porque los antiguos eran tontos y imaginaban que los animales hablan, y no porque imaginaban que era un milagro de Dios, sino porque era simplemente una fábula. Es parte de este lenguaje que podemos decir que linda con lo poético.
Cuando, por ejemplo, alguien dice, siento fuego en mi corazón, ¿cómo tengo que entender esa frase? Si yo lo entendiera como prosa, llevaría a esa persona rápidamente a emergencia, porque puede ser que haya fuego y vamos a hacer una radiografía a ver qué es lo que siente. Porque él usó la palabra fuego, pero no quiso decir fuego. Él quiso decir pasión. Usó una imagen literaria para hablar de algo abstracto. Eso lo entendemos en las sutilezas del lenguaje. Significa que tenemos que entender la sutileza del lenguaje del texto. Dios realmente en el texto funciona como si fuera otro personaje que no sabe lo que sucede. No podía imaginar lo que iban a hacer los hombres. En realidad lo sorprenden a él habiendo desobedecido. Esa es la lógica del texto. La prueba está que después de haber cometido el pecado, Dios interpela a cada personaje, como esperando conocer quién es el responsable del pecado. Y finalmente Dios también, cuando entiende que han comido del fruto del conocimiento, por esa envidia que él siente, que si ahora también va a comer del fruto de la eternidad, se va a transformar como si fuera un Dios en la tierra, finalmente termina expulsándolo. Es un tema que lo conocemos en los relatos míticos, en donde los dioses sienten envidia de otros que puedan disputar su poder. En los textos míticos, ese tema aparece en el cielo. En el texto bíblico, esa revuelta sucede en la tierra, pero es el mismo patrón. Es el patrón precisamente de la revuelta. El hombre ahora se transforma en un líder de la revuelta contra el mundo divino. Atenta contra el orden del cosmos. Y por eso su lugar ya no es en el paraíso. Está fuera del paraíso. Y cuando lo echa del paraíso, lo echa ahora a otro mundo. ¿Y a qué mundo lo echa? Al mundo nuestro, al mundo de la tierra. Por eso, lo que sucede en el paraíso es como si fuera un relato que sucede en el vientre de la mujer, antes de que la persona o el niño nazca. Es el premundo, porque después de ser expulsado del paraíso, ellos ya son hombres como nosotros. Y por eso no es casualidad que el texto bíblico por primera vez diga que Adán y Eva mantuvieron relaciones una vez expulsado del paraíso. Nunca el texto dice que lo hayan hecho en el paraíso. Porque en el mundo que conocemos, los hombres y mujeres tienen relaciones maritales. En el mundo que nosotros conocemos, los hermanos tienen envidias uno de otro. En el mundo que nosotros conocemos, existe la muerte. Y por eso Caín mata a Abel. El mundo que conocemos es a partir de Génesis 4. El mundo al que nosotros nos gustaría vivir, el mundo que soñamos, ese mundo ideal de armonía, es Génesis 3. Es el mundo del paraíso. Es ese mundo que en última instancia los hombres lo perdieron por decisión propia al comer del fruto del conocimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que quiso hacer el autor de Génesis? Quiso explicar con un lenguaje poético, utilizando la narrativa de los textos míticos, quiso explicar el origen de la humanidad. Y en ese sentido, el autor de Génesis no es diferente a otras civilizaciones, que usando ese mismo lenguaje, contaron historias sobre el origen de los hombres, desde el Popol Vuh hasta los Sioux y los Aranga. Todos tienen esas historias. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y el texto bíblico? Que la mitad del globo terráqueo, la civilización judía cristiana, se basa en ese texto. Y lo he interpretado durante milenios como un texto que habla de la realidad histórica sucedida, en una lectura literal de un texto que originalmente nunca pretendió ser literal. Lo que quiso es utilizar un lenguaje metafórico para hablar de los orígenes del hombre. Wow. Y de ahí parten también las traducciones. Y las traducciones, o sea, no hay... Lo que quiero decir es que la traducción también trae cambios a la interpretación de un texto. Sale del hebreo,
sale del griego y de ahí a diferentes idiomas. Por eso yo diría, Andrea, un poco para concluir, y me imagino que lo que hoy quise aclarar va a generar nuevas preguntas. Claro, y todavía no terminamos, pero... Pero lo que yo diría es lo siguiente. En última instancia, para entender el texto bíblico, tenemos que adoptar una verdad de perogrullo. Y es todo texto. También el texto bíblico tiene que ser entendido en un contexto. Cómo los hombres hace 2500, 3000 años, cómo contaban sus orígenes. Pero para hacerlo, no podemos leer a Santo Tomás de Aquino y Maimónides. Tenemos que leer los textos míticos, los textos en Babilonia, los textos en Egipto, los textos ugaríticos de Canaán. Es ahí donde está la llave para poder entender el texto bíblico. Pero otra vez, para poder eso tenemos que aceptar una verdad, que el texto bíblico fue creado por hombres en una realidad histórica determinada. Y esa realidad histórica era para comunicarle el pensamiento de pensadores muy profundos a otras personas que querían comunicar algo sobre la realidad. Y no podían hacerlo de otra manera que utilizando el lenguaje, las imágenes y los géneros literarios propios de su realidad histórica. Rápido. Dices que los textos bíblicos fueron escritos por los hombres. Y hay un concepto y muchas personas que dicen, no, ¿cómo? Fueron escritos por Dios. O sea, ¿cómo me estás diciendo que los hombres escribieron eso? Fue Dios mismo. Entonces, por ahí hay gente, incluso que están siguiendo este YouTube, que creen que Dios lo escribió con su propia mano y el libro descendió como lo tenemos a la tierra. Los antiguos imaginaban más bien que Dios se había revelado por medio de profetas o por medio de escribas y que esa dimensión humana también tenía un peso en las escrituras. Perdona si te interrumpo ahorita porque creo que esto va a estar largo, va a estar muy largo y yo sé que no todo el mundo tiene el tiempo del mundo para escucharnos por 1 hora y cacho, pero ¿te parece bien si hacemos una pausa y regresamos en unos minutos? Y para ustedes regresamos en la parte 2 que responde justo esto y que nos podemos extender un poco más sin quitarles tanto tiempo. ¿Cómo ves? Perfecto, lo hacemos así. Vale, bueno, nos vemos en un momento o en una semana.